¿verdad? Fíjense para adelante. Eso es lo que sucede con Pablo, que ya no hay cosas ahí. Fíjense lo de atrás para ahí están desocupados. Totalmente. Aquí también. Háganse para adelante. ¿Cómo quieren que haya cosas? El derecho, ¿verdad? Pero vamos a desarrollar el punto, ya no solo como definición. Esto de la ontología del derecho tiene mucho que ver con los problemas de conocer el origen del derecho. Y también, y el origen del derecho tiene que ver con la relación entre el ser y el pensamiento. ¿Por qué? Porque el derecho se piensa, ¿verdad? El pensamiento es una creación del derecho, es una creación del pensamiento. No es, no es una plantita que crece en el patio, ¿verdad? Es una creación del pensamiento. Y del pensamiento de quienes pues dominan en una sociedad determinada. Generalmente el derecho ha surgido de quienes dominan la sociedad, ¿verdad? Y entonces ya después se va conformando con el resto de la sociedad. Y eso pues tiene que ver con la relación entre el ser y el pensamiento, que es un problema fundamental de la vida. Porque aquí todo surge del pensamiento también. Y pues se dan ciertas respuestas, las respuestas se dividen, dando lugar a dos tendencias fundamentales. Sí, está bien. Entonces, estas son instituciones que se piensan, ¿verdad? Que se crean. Entonces, esto en el desarrollo y el devenir de las sociedades ha dado lugar a dos corrientes principales. Acuérdense que están las diversas sociedades, están los árabes, están los anglosajones, los latinos, los asiáticos, y todos tienen sus propias instituciones de dónde proviene su derecho, la forma en que ellos van a gobernar. El derecho guatemala no tiene nada que ver con el de Taiwán, por ejemplo, ¿verdad? No va bien. Y entonces hay dos corrientes importantes, idealismo y materialismo. El idealismo, pues, trata de dar respuesta a esos problemas sobre el origen del derecho fundándose en factores espirituales. Por eso se llama idealismo. Factores espirituales, factores de pensamiento, factores de conciencia, del espíritu, de ideas y de la razón. Finalmente de la razón. Y ha dado también lugar a una posición materialista que no cree en Dios. Fundamentalmente, esta primera posición creía que el derecho proviene de Dios. Y así lo creen muchas culturas. Por ejemplo, los budistas, ¿verdad? Creo yo, los budistas, ¿cómo se llaman los que creen en Alá? Musulmanes, por ejemplo, ¿verdad? En fin, que cada uno tiene su líder. Y siempre el idealismo va a pensar que el derecho proviene de Dios. Hasta existe el derecho canónico, ¿verdad? Y existe y está presente. Y en un inicio, cuando estaban los modos de producción, por ejemplo, el esclavismo, no digamos en el feudalismo, pues siempre se mantuvo la idea de que el derecho provenía de Dios, ¿verdad? Hasta se citaban las tablas de Moisés y otros pasajes que
se conocen de algunas culturas, ¿verdad? Por supuesto que lo de las tablas de Moisés no aplica para todos los países, ¿verdad? No aplica para todas las culturas ni todas las sociedades. Por ejemplo, no aplica para los asiáticos u otras culturas que se han ido desarrollando. Así entonces llega un momento en que descubren de que la religión, que el derecho surge del desarrollo de la razón, pero la razón, el raciocinio del hombre, ¿verdad? Entonces los filósofos cambian esa posición, aunque les voy a decir que esta idea del idealismo tiene mucho que ver con la idea de justicia, porque la justicia es un valor del derecho natural, y el derecho natural es un derecho no escrito, es un derecho intuitivo, es decir, que cada quien sepa leer o no sepa leer o escribir, sabe qué es la justicia. Desde niños sabemos qué es la justicia, la intuimos, la sentimos. Por eso se dice que es un derecho no escrito. Y eso corresponde al derecho natural, proveniente de la supremacía, de la idea suprema que en este caso sería Dios, ¿verdad? Posteriormente fueron evolucionando los filósofos, y eso por un lado. Por el otro lado, en cuanto al materialismo, pues ellos tratan de establecer el origen del derecho, diciendo que este depende del grado de desarrollo de las ciencias. Y porque dice que al explicar la conciencia se afirma que es producto de la materia altamente desarrollada, extraordinariamente desarrollada. ¿Y cuál sería esa materia? ¿Ciencias sociales? ¿Cómo? ¿Las ciencias sociales? No, cuando se habla de la materia es el cerebro. Entonces se dice que la materia es el cerebro, que es una materia altamente desarrollada, y que de ahí surgen las ideas del derecho también, ¿verdad? Después ya se hace aplicación de cada una de las corrientes conforme van avanzando las ciencias. Se fundan las escuelas de ciencias, ¿verdad? Por supuesto, pero también se fundan las iglesias. Y también se fundan los conventos, se fundan instituciones de una y otra corriente. Entonces, nosotros nos movemos dentro de esas dos corrientes actualmente. No han desaparecido esas corrientes, no es aquello que haya pervivido una corriente sobre la otra, sino nos vamos a dar cuenta que al final en el derecho, pues, se unen. Porque si uno representa la justicia y la otra representa el derecho escrito, derecho positivo. El derecho positivo quiere decir el derecho que está puesto. Eso significa positivo. Entonces ambas coexisten. Al final ninguna descarta la otra. Pero siguiendo el camino del problema entre el ser y el pensamiento, pues el derecho, venimos a concluir que el derecho es una creación del desarrollo social del hombre, ¿verdad? Susceptible de captarse en toda su realidad, plena por el conocimiento humano. A eso se refiere. Y se manifiesta como una realidad vívida y su aprehensión cognoscitiva, o sea, por medio de la internalización de esos conocimientos. Y dentro de esa doble perspectiva filosófica, el idealismo y el materialismo pues sirven como rutas a seguir para conducir el desarrollo de los diversos tópicos jurídicos que constituyen nuestro objeto de estudio. Nosotros estamos estudiando el derecho. ¿Y cuál es nuestro objeto de estudio, jóvenes? ¿De acuerdo a lo que les expliqué? Nosotros somos los sujetos conocentes, ¿verdad? Ustedes, estudiantes de derecho. ¿Y cuál es nuestro objeto de estudio? El derecho. El derecho
hecho que al final, después de estos 4 o 5 años de estudio, nos está transformando, porque nosotros no somos los mismos estudiantes que entraron en el primer año, que no sabíamos nada del derecho. El derecho a su vez nos transforma, nos vuelve personas leídas, nos vuelve personas analíticas, y si éramos un poco traviesos, pues se nos quita eso y nos volvemos más juiciosos, ¿verdad? Porque estamos aprendiendo también el deber ser del derecho. ¿Qué es lo que no se debe hacer o qué se debe hacer en el derecho? No solo estamos estudiando el derecho como ciencia, o sea, el derecho como es. No, también estudiamos el derecho como debe ser. Y el derecho como debe ser implica una ciencia más que se llama deontología. Si el derecho como ser, como ente, lo estudia la ontología, el derecho como debe ser, lo estudia la deontología, ¿verdad? Porque acuérdense que el derecho es un ente, pero no voy a decir ontos, ¿va? Se dice ente, suena mejor. Entonces, el derecho como ente existe, pervive y se mantiene. Y alrededor de eso se han creado una serie de escuelas, ¿verdad? Por ejemplo, existió el derecho natural antiguo, ¿verdad? El tiempo de los estoicos, la creación de la propiedad privada, el matrimonio y la patria potestad, el derecho natural cristiano, con San Agustín de Hipona, que creó la primera Biblia. También está el derecho natural feudal, el derecho histórico del derecho, la escuela del derecho histórico o romanticismo alemán, ¿verdad? El romanticismo jurídico alemán. Y también se creó el derecho positivo, como el derecho positivo. Y el derecho positivo corresponde a la concepción materialista, porque es el derecho que se crea y que se escribe. A eso se debe. Y este surgió pues en Antiguo Oriente, entre los griegos y los romanos. Lo que pasa es de que, por ejemplo, el primer código civil se escribió en Francia. Y ese código sirvió para toda Europa. Por lo menos toda la Europa que habla español, que habla el idioma español, como España, por ejemplo, y algunas otras regiones. Ustedes saben que en España existió la Edad Media, pero la Edad Media no existió en estos países del continente americano. Aquí no existió. Aquí eran otras las culturas, la cultura maya, que eran muy desarrolladas, que eran pues astrónomos, habían desarrollado mucho la ciencia, las matemáticas, el calendario, en fin. Y vinieron los españoles y encubrieron todo lo que se había hecho en materia de ciencia en las poblaciones mayas. ¿Y qué hicieron? Botaron todas las instituciones que había en América y sentaron las nuevas instituciones de todo tipo, político, religioso, etc. Entonces vinieron a imponer un nuevo modo de vida, un nuevo modo de producción, basado en la explotación minera, básicamente. Porque con el oro y la plata que extrajeron de este continente, fue que Europa pudo desarrollarse, y ahí se lanzaron los holandeses, los españoles, los portugueses, todos, a conquistar América. Todos se lanzaron sobre América. Y entonces, eso fue lo que no permitió que los mayas siguieran desarrollándose como venían. Sin embargo, los mayas tenían su propia religión y también tenían sus normas de derecho. Entonces, vamos a leer un poquito de filosofía jurídica. Vamos a ver un poquito de filosofía jurídica. Es común identificar a la filosofía como una ciencia, la ciencia de todas las cosas, pero esto no es exacto, o por lo menos no es desde la tradición científica que seguimos. Por eso es muy importante diferenciar entre filosofía y ciencia.
Y por lo tanto, entre filosofía y ciencia del derecho, porque ahí ya le estamos dando un nombre, ciencia del derecho. Y hay que identificar cuál es el objeto o parte de la realidad que se estudia o se pretende describir. Identificar la ciencia que describirá dicho objeto de estudio e identificar por último cuáles son las debilidades y los puntos fuertes de la manera de abordar el referido objeto de estudio y las conclusiones que obtenemos de ello. ¿Cuál es el objeto de estudio nuevamente? El derecho. La filosofía del derecho critica, clarifica, totaliza una gran variedad de aspectos sobre el derecho y sobre las ciencias jurídicas. Y siempre puede haber más, ya que está limitada a la imaginación, a la curiosidad y el descubrimiento del estudioso y del filósofo del derecho. Hay muchas personas que se han dedicado al estudio del derecho propiamente. Nosotros tenemos un connotado estudioso del derecho como es el doctor Mario Aguirre de Godoy. Él se dedicó a desarrollar todas las instituciones del derecho civil y todas las instituciones del derecho procesal civil. Y tiene unos estudios muy interesantes. Y esos estudios implican la creación de doctrina, la creación de la averiguación de la filosofía del derecho propiamente. Y esos son los estudiosos que hacen filosofía. Entonces la filosofía pues nació en Grecia en su desarrollo fundamental, en su desarrollo primario. Y la visión de lo jurídico y de lo político no es la excepción. ¿Por qué? Porque también hay filosofía política, al igual que hay filosofía del derecho. Cada ciencia tiene su filosofía, como hay propiamente filosofía de la ciencia, ¿verdad? Pero en este caso estamos estudiando la filosofía de la ciencia del derecho. En cuanto al derecho, lo primero que aflora ante nosotros es un problema de derecho natural, ¿verdad? Y en Grecia este solo era un aspecto fundamental del conocimiento en cuanto les preocupaba a los griegos, que era mostrar lo universal frente a lo particular. ¿Qué es lo universal del derecho, jóvenes? Si hablamos dialécticamente. Todas las leyes, las normas, principios. Eso es lo universal, todo lo que implica derecho, o lo que está dentro es lo universal. Es universal, universal. ¿Sí? No, pero no la quiero poner. Gracias. No, miren, es universal porque el derecho se halla en todas las sociedades. Esa es la característica de universalidad del derecho. Lo mismo hay derecho aquí que hay en Tailandia, que hay en China, en Estados Unidos. Todos tenemos derecho. Y eso es lo universal, que es lo general del derecho, que se repite en todas las sociedades. En todas las sociedades donde haya seres humanos, ahí hay derecho. Hasta en las cárceles, jóvenes. Ahí hacen sus propias normas de derecho, ¿verdad? Hasta entre las maras. Entonces esa es la característica universal. Y lo particular, pues es ya hablando propiamente del derecho de cada lugar, ¿verdad? Eso es lo particular. Entonces son dos categorías que utiliza mucho la dialéctica. El método dialéctico para estudiar el derecho. Entonces, los griegos, pues siendo los iniciadores de la filosofía jurídica, pues remarcan alrededor del problema del derecho natural, es decir, el que designa el orden justo por sí mismo, que inspira y se sitúa por encima del derecho positivo. Pues sí, porque si nosotros nos ponemos a valorar qué es lo más importante, el derecho positivo o el derecho natural, ahí hay muchas disquisiciones y depende de los colegas en qué posición te quieren situar, ¿verdad? Hay gente que parte mucho del idealismo y hay otros que parten del materialismo. Y ahí es donde se va formando el abogado, el futuro abogado. ¿Cuál es la posición que van a asumir cuando ustedes sean graduados? Claro que tampoco son dos corrientes que se peleen y una vence a la otra, no.
de ninguna manera, porque con los derechos humanos estas dos formas de pensar se han unido. Ha habido una simbiosis entre ellos al final, pero por motivos didácticos se dan a conocer así. Entonces, la misma, digamos, la filosofía jurídica gira alrededor del problema del derecho natural, es decir, el que designa el orden justo por sí mismo, que inspira y se sitúa por encima del derecho positivo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el derecho natural, por su misma naturaleza, es superior al derecho positivo. ¿Por qué? Porque el derecho positivo es el que han creado los hombres, ¿verdad? Han puesto las normas ahí, las constituciones, los códigos. Entonces, en cambio, el derecho natural es un derecho no escrito, como les decía, que es intuitivo y que todos sabemos qué es, desde los bebés. Si ponen los bebés ahí a pelearse por un juguete, cada quien sabe lo que es de cada uno, ¿no? Y pelean sin juguete porque es de ellos, ¿verdad? Y no es esa una concepción muy elemental de la justicia, ¿verdad? Pues que si el otro le quita el juguete, lo va a pelear. Y eso es lo que pasa en los seres humanos. Por eso se dice que el derecho natural, o sea, la justicia, es un derecho intuitivo, no escrito. Ya lo traemos nosotros aquí, aquí en la frente, lo tenemos. Entonces, la filosofía pues no es un producto que se pueda vender y explotar, ¿verdad? Es útil cuando la comprendemos como el medio que le da unidad a la visión con que de forma aislada hemos abordado las ciencias, en nuestro caso el derecho, en sus diferentes ramas. Porque lo primero que surgió fue el derecho público y el derecho privado. Después vino el derecho internacional, público y privado. Esas fueron las ramas, fue la columna vertebral del derecho cuando empezaron los codificadores. ¿Ustedes ya recibieron derecho internacional privado? ¿No? Bueno, pues hay una parte ahí donde se explica el movimiento de los codificadores y los descodificadores, que son los que se ponen a escribir las normas, las separan, las apartan y se ponen a escribir normas solo de una sola clase. Y esos son los códigos, que se crearon más o menos como en el siglo XIV o XVI, tal vez XVII, siglo XVII, en Italia. Empezaron en Italia, después pasaron a Francia y se hicieron pues las diferentes ramas del derecho separadas. Antes en Guatemala estaba el derecho laboral, pero era de jurisdicción privativa. El derecho civil pues siempre sigue siendo de jurisdicción privativa, pero el derecho laboral ya se volvió de jurisdicción ordinaria. El derecho de familia era de jurisdicción privativa también, ahora ya es de jurisdicción ordinaria, es decir, que lo juzgan todos los tribunales, ¿verdad? Y no es que hagan un apartadito ahí y aquí vamos a conocer el derecho de familia, no, ya lo conocen todos los tribunales y hay juzgados, hay tribunales de instancia, ¿verdad? Y de sentencia también. Entonces el derecho se fue ampliando. Y entonces lo que afecta a las ciencias jurídicas y sociales, a la filosofía del derecho, entonces la filosofía es útil cuando da unidad a todas aquellas ciencias que hemos estudiado, sobre todo las ciencias del derecho. En nuestro caso, el derecho en sus diferentes ramas. Y hay que aclararlo porque lo que afecta a las ciencias jurídicas y sociales es el derecho, es la filosofía del derecho, que es esencialmente lógica y ética del derecho. O sea, cuando ustedes van a estudiar derecho, siempre van a estudiar lo que es la lógica, que es la que nos enseña a pensar correctamente, a plantear proposiciones correctamente, y la ética, ¿verdad? Ustedes saben de sobra qué es la ética, también la moral. Y la moral tiene que ver con la justicia,
Y ahí es donde se relaciona la justicia con la moral, porque un fallo no tiene que ser solamente jurídico, tiene que tener relación con la moral, por supuesto. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que sea justo, para que sea justo. ¿Qué es lo que menos se ve en nuestros fallos ahora? Pues en los tribunales de justicia, estamos en la calle, pues es lo que se ve. Entonces, la filosofía del derecho es esencialmente, les repito, lógica y ética del derecho. ¿Por qué? Porque estudia hechos y actos jurídicos. Y eso es muy importante y tiene otros elementos de su campo de aplicación. Y todos atienden a la problemática del fenómeno jurídico. ¿Qué es el fenómeno jurídico, jóvenes? Es el derecho en acción. El derecho es de acción. ¿Afecta el derecho a nuestras vidas? Sí, ¿verdad? Y mucho, y mucho. Nada más si salimos y tenemos un accidente en la calle, esperemos que no suceda, pues, pero tenemos un accidente, inmediatamente que son las responsabilidades, ¿verdad? Las responsabilidades. Entonces sí, a diario nosotros tenemos que ver con el derecho. ¿Afecta nuestro trabajo? Pues sí, también, porque tenemos un contrato y el contrato nos dice que vamos a hacer ciertas actividades y a cambio de eso nos van a dar cierta remuneración. ¿Afecta con la pareja? Por supuesto que sí, también, en todo. Con los hijos, con los padres, con el Estado en general, con el hecho de que tenemos 100 años de que no nos construyen una infraestructura vial decente, por decirlo así, ¿verdad? Y entonces ya el transporte ya colapsó y tenemos que levantarnos a las 4 de la mañana, algunos, y regresar a la casa a las 9 de la noche. Eso ya no es vida. Entonces, cada filósofo y cada pensador tiene su propio enfoque. Los hay, por ejemplo, de tendencias escolásticas, como Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino tenía una escuela que se llamaba escolástica para enseñar los capítulos de la Biblia. Y esas eran las escuelas, por eso se dice escolástica. Pero hay historicistas también, seguidores de Ortega y Gasset, los hay dialécticos materialistas, también positivistas, formalistas, en fin, cada uno trabajando en función de esa actividad global de unión y visión. Y para esto hay que tener presente que hay una filosofía de la ciencia también, y esta se encarga de saber cómo se desarrollan, evalúan las teorías científicas y cómo cambian las teorías científicas, y si la ciencia es capaz de revelar la verdad de las entidades ocultas y de los procesos de la naturaleza. Su objeto es tan antiguo que se haya tan extendido como la ciencia misma. Sí, la filosofía es muy antigua, ¿verdad? Pero ha cambiado. ¿Y qué significado tiene para el ser humano y especialmente para aquel dedicado al derecho? La filosofía del derecho. Este significado estriba en que la filosofía del derecho o jurídica tiende a trascender las barreras, siempre ha de salirse de los límites que se le imponen al derecho, o sea, las reglas del juego de lo jurídico. La filosofía lo cuestiona todo, lo argumenta todo. No se detiene ante nada y cuando topa con un obstáculo, sigue su labor filosófica respecto a ese obstáculo y luego continúa analizando el problema principal, aún en torno a este, por ser la teoría elaborada alrededor de toda esencia y de los valores propios de lo jurídico, analizando su sentido en función de la vida humana y del lugar que ocupan dentro de la vida. Entonces, su campo de aplicación fundamentalmente abarca las siguientes áreas. El estudio de la etiología jurídica. Etiología jurídica. ¿Qué son las fuentes del derecho? ¿Cuáles son las fuentes del derecho, jóvenes? ¿Se acuerdan? Las fuentes reales y las fuentes formales, ¿verdad? Sí. Y de eso es que se deriva. Eso es la etiología del derecho. La etiología jurídica.
pregunta ¿qué es derecho? Lo ontológico será el sujeto del derecho y además la conducta humana, el deber ser. Ya hablamos del deber ser, que es la deontología. Si el ser del derecho se le denomina ontología y el derecho es un ente, entonces el deber ser, porque el derecho lo estudia en la ontología tal como es, como está, pero en la deontología lo analiza desde el punto de vista del deber ser. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que no hay que hacer? ¿Cómo debieran de ser las conductas de los individuos? Eso lo estudia la deontología. Hay que tener claros esos conceptos. Y luego está también la axiología jurídica, que ya le explicó el Charlestown. También está la relativa a los valores, bien común, seguridad jurídica y justicia. Está la lógica jurídica, que nos enseña a pensar y a plantear las proposiciones, que es relativa al conocimiento, y la técnica jurídica relativa al procedimiento. ¿Para qué nos sirve la lógica jurídica? Nos sirve, jóvenes, para argumentar correctamente. Hay que tener cuidado que uno no solo se puede sentar ahí a hacer un memorial, tal como le dice sus ideas primarias, ¿verdad? Hay que compararlo con la ley, hay que utilizar lenguaje jurídico, hay que argumentar correctamente. Y todo eso, pues hay que repasarlo, por decir así, ¿verdad? Entonces la filosofía del derecho responde a la insuficiencia de la ciencia jurídica para dar una solución a las preguntas que plantea el espíritu del hombre. En tanto que hombre y en tanto que jurista, y que exige una respuesta. La filosofía jurídica debe ser una verdadera filosofía, una respuesta a las preguntas que la conciencia filosófica se plantea ante el derecho. Por ejemplo, lo que dijimos en el programa, ¿qué es lo que tiene que tener un abogado? ¿Hacia dónde nos lleva la filosofía del derecho? ¿Se recuerdan lo que dije? Sí, a buscar la verdad, pero también a actuar con rectitud. Porque si no, ¿qué pasa? Se defiende a los que se tienen que acusar, ¿verdad? Se cuida a esas personas, están los valores tergiversados. Y a los que se debe cuidar, se les acusa, se les denuncia. Entonces, se emplean las cosas tergiversadas al revés, y eso rompe con la seguridad jurídica del país, rompe con el esquema de vida de nosotros los guatemaltecos. Entonces nos preguntamos en dónde estamos, qué estamos haciendo, qué país tan loco es, ¿verdad? Pero es por eso. Si alguien tiene alguna pregunta, ¿no? Entonces, hay una variedad de problemas a los cuales le da respuesta la filosofía del derecho. Y por consiguiente, la filosofía tratará de estudiar el derecho en su realidad, lo que se llama el ser del derecho, o sea, la ontología. Y en ese sentido, no queremos decir que la realidad, lo que hay, sea el ser, sino al revés. El ser es la realidad. Y el ser del derecho es el ser de la realidad jurídica. Sé que son cuestiones muy abstractas, jóvenes, pero poco a poco vamos a ir aterrizando. Por lo tanto, hay que señalar que la filosofía del derecho no es una disciplina jurídica, sino que es la misma filosofía en cuanto dirigida a un ámbito de la realidad, que es la realidad jurídica, de la cual se constituye una búsqueda permanente y desinteresada de las condiciones morales, lógicas e históricas que la hacen posible. En síntesis, se entiende como filosofía jurídica el deseo o la pasión por conocer, por interpretar, dirimir las ciencias jurídicas en su totalidad,
Es decir, desde un punto de vista filosófico, o sea, cuestionándolo todo, preguntando todo, argumentando todo, lo cual nos conducirá a la verdad absoluta, ¿verdad? En la medida de las posibilidades. Entonces, quiero leerles solo un poquito sobre ontología, ¿verdad? También la ontología se conoce como teoría del derecho, en sentido amplio. Podríamos decir que la palabra ontología designa la existencia de las cosas de un mundo que está más allá del conocimiento sensible, que condiciona la decisión práctica del hombre. En estricto sentido, la ontología o metafísica la entendemos como la parte de la filosofía que estudia al ser en cuanto tal y las propiedades y características que le corresponden. Entonces, les voy a poner un ejemplo que es muy ilustrativo. Por ejemplo, algunos otros autores dicen, pues, como García Máinez, él esboza la concepción de la ontología formal del derecho como un sistema de principios a priori. Creo que alguno tiene el libro de filosofía del derecho de Máinez, ¿verdad? ¿Alguien me dice, no? Creo que sí, no. No, pero sí. Entonces, él dice que esboza la concepción de una ontología formal del derecho como un sistema de principios que hay que tomarlos como fundamentales y que son preliminares también. Por ejemplo, acerca de las distintas formas de la conducta regulada por el derecho. Y esta tesis se basa en axiomas fundamentales. Y el primero dice, axioma ontológico jurídico de contradicción, que establece que si una conducta se encuentra jurídicamente regulada, no puede hallarse a la vez permitida o prohibida. Por ejemplo, ¿qué fue lo que pasó con ese fallo de la Sala Sexta? Que separó a los afines del colegio para votar. Si eso ya estaba regulado y tenía muchos años, creo que desde 1980 y pico, ¿verdad? Ya estaban los afines del derecho. Entonces, ¿por qué contradecir la norma y emitir un fallo contra derecho? ¿Verdad? Ven ustedes que esto que les estoy diciendo lo encontramos todos los días. No es algo así etéreo o galáctico que no esté en nuestro ambiente. Y también dice el segundo axioma, es el axioma ontológico jurídico de exclusión del medio tercero y expresa, si una conducta está jurídicamente regulada, solo puede hallarse prohibida o permitida. En términos de Kelsen sería todo lo que no está jurídicamente prohibido está permitido. Pero ¿qué es lo que pasa con los funcionarios públicos? Que ellos se aplican ese axioma. Es que como esto no está prohibido para los funcionarios, es aplicable a nosotros, y eso no debe ser. Eso es solo para los particulares. Lo que no está prohibido está permitido, pero solo para particulares. Pero el funcionario público solo puede hacer lo que la ley le ordena. Nada más y nada de arrogarse otras atribuciones. Entonces esos son los problemas del derecho, ¿verdad? También está, bueno, hay una cuestión, hay un ejemplo muy bonito para ilustrar eso, y es de que es lo que se conoce como el mito de la caverna. No sé si han oído hablar de eso, el mito de la caverna, para explicar la esencia de la actividad filosófica. El mito se origina en Platón, él es el primero que lo plantea, y consiste en lo siguiente: unas personas están sentadas en lo más profundo de una caverna, están atadas de espaldas a la salida, y solo pueden observar en la pared de la caverna la sombra proyectada de animales y seres que pasan enfrente
a una hoguera. Es lo único que sus sentidos les permiten ver. Entonces el mundo que ellos creen conocer es el que les refleja los sentidos. Uno de ellos logra salir de la caverna y se da cuenta que sus sentidos le han engañado. Entonces empieza a conocer el verdadero mundo, pero se da cuenta de que no puede dejar en la ignorancia a sus compañeros y regresa para sacarlos de su cautiverio. Y estos, sin embargo, no le creen. Están felices siempre entre las sombras y no quieren escapar de sus cadenas. El mito de la caverna entonces se puede colegir lo siguiente: que los seres humanos somos prisioneros de falsas percepciones. Por ejemplo, las redes sociales. Las redes sociales nos mienten y nos mienten y nos mienten y nos mienten. Pero mucha gente se deja llevar por la mala propaganda, por decir que un candidato es bueno cuando es lo peor, es corrupto, todo eso. Entonces se engaña a la gente. Así como las personas los seres humanos somos prisioneros de nuestras falsas percepciones de la realidad. Así como las personas que vivían atadas en la caverna creían que la realidad eran las sombras que proyectaba la hoguera. En la actualidad se podría comparar con las imágenes proyectadas en la caverna como los contenidos que proyectan los medios de comunicación, porque los medios de comunicación no son tan verídicos, ¿verdad? Sino que estos nos presentan una realidad falsa y distorsionada. Además, nosotros poseemos muchos prejuicios o conocimientos que creemos verdaderos, pero que carecen de fundamento, que son como las sombras que veían los prisioneros de la caverna. Podemos permanecer equivocados toda la vida creyendo que la realidad la proyectan los medios o nuestros prejuicios y que nuestros prejuicios son los verdaderos conocimientos. O podemos luchar para romper con esa ignorancia. Y el problema es cuando, digamos, una persona que es así llega a un puesto de mucha importancia dentro del gobierno y que es ignorante y que ella misma ignora que es ignorante. Y entonces va a hacer destrozos en una población o en una sociedad, que es lo que nosotros estamos viendo ahora, ¿no? Y así hay muchos funcionarios. Ese es el problema, el daño que causa por su ignorancia y por no saber que son ignorantes, por ser necios. Entonces la filosofía es un arma que nos puede liberar de esa prisión y de esa ignorancia. Es decir, nos permite construir un pensamiento crítico que nos conduzca a descubrir la verdad y a no conformarnos con falsas ilusiones de los medios o de nuestros prejuicios. Y esto significa como un nuevo nacimiento, ¿verdad? Cuando uno se da cuenta de cómo son las cosas, las verdaderas. Porque a veces nos dejamos llevar por candidatos que creemos que es el mejor, y sí es el mejor. Pero cuando investigamos un poquito más, nos damos cuenta. Bien, no los voy a martirizar más. No, pero era importante que conocieran esta parte de la vida. Les cuento que